¿Se ve, ¿se ve ahora mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Genial. Pues voy a ponerla en modo reproducir, que creo que es full. Ok, ok. Es en castellano, ¿verdad? En español, no, no cambio al Sí, inglés. sí, profesora, no hay Perfecto, problema. perfecto. Bueno, en realidad escogí este trabajo porque pues Juan David me dijo que era sobre, bueno, no especialmente sobre transporte, pero sí sobre, me parece que, no sé si eran sistemas cuánticos, quantum matter, ¿no? Pero ayer cuando me mandó el link de Zoom, vi que también era sobre Quantum Thermodynamics. Y últimamente la verdad es que mi actividad más, más amplia es justamente en Quantum Thermodynamics, ¿no? Pero bueno, como ya había escogido este trabajo, pues ahí seguí con ello. Además bueno, es un trabajo que trata sobre el efecto Kondo, que ha sido publicado recientemente y bueno, de alguna manera respalda toda mi experiencia que hay en el efecto Kondo, ¿no? Entonces, bueno, lo único es que no he tenido mucho tiempo de repasarlo, así que espero ser suficientemente pedagógica, pero no puedo asegurarlo del todo. Bueno, como ha dicho María Fernanda, puede ser. Vengo de la isla de Mallorca, en Baleares, ¿no? Ahí hay un pequeño instituto de sistemas complejos y es donde realizo mi labor investigadora y mi labor docente pues, en la Universidad de las Islas Baleares, en el Departamento de Física. Bien, he puesto la imagen de Mallorca porque, bueno, es una isla pequeñita y quizás no es muy conocida, ¿no? Bueno, estos son el equipo con el que he trabajado para este trabajo, que trata sobre la corriente Josephson en un punto cuántico en donde hay interacciones de tipo, bueno, de antiferromagnético, ¿no? Exhibiendo efecto Kondo. Entonces, mis colaboradores son Gloria Platero, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Minchu Lee, de Kyung-hee University, está en Corea del Sur, el profesor Hong Ki-chu, que está ahora en Beijing, en Pekín, y yo misma. Bueno, digamos que el outline o la organización de la charla está dada de esta manera. Como no he asistido a la charla anterior de Alfredo, quizás muchas cosas de las que voy a contar al principio ya han sido contadas, ¿no? Como es el efecto Josephson, ¿no? Porque como voy a tratar de un sistema que es un punto cuántico acoplado a superconductores, pues pasa por hablar de lo que es el efecto Josephson. Luego también voy a introducir lo que son los puntos cuánticos, el efecto Kondo, y posteriormente lo uniré todo, superconductividad más efecto Kondo, y describiré ya el trabajo propiamente dicho, introduciendo lo que son las fases 0, pi, 0' y pi'. Y cuál es nuestra propuesta para medir estas fases, ¿no? Mediante lo que se llama un modelo RSJ. Bien, bueno, en la primera parte trata sobre los sistemas Josephson y aquí he ilustrado con esta imagen el sistema que anteriormente ha discutido Alfredo, que es el de un nanowire con dos superconductores. Y como él supongo que habrá dicho al principio, pues en este tipo de sistemas lo que se detecta en un experimento de transporte, pues es la corriente de pares, que es la corriente Josephson, que tiene que ver con la diferencia de fase de los dos superconductores, phi L y phi R, y que discurre de una manera sinusoidal, donde I sub C es la corriente crítica. Bien, aquí están los pares, que lo que he intentado ilustrar es cómo pasamos pares de un superconductor de la izquierda al de la derecha. Claro, en todos estos sistemas, en los nanowires, en los nanohilos, lo que ocurre
es que de manera accidental, en algunos casos, se forma un punto cuántico. Entonces, al formarse un punto cuántico, como en todos estos trabajos que se pueden revisar, lo que ocurre es que se van a formar lo que ha estado Alfredo comentando anteriormente, se van a formar los estados de Andreyev, porque hay múltiples reflexiones de los electrones y huecos, ¿no? Para lograr transportar a través de estos estados discretos, que son los estados de Andreyev, los pares de Cooper de un superconductor hacia el otro. Bueno, y en la parte de la izquierda de la pantalla es donde se ve la formación de estos estados de Andreyev, que dependiendo de tau, que es la transparencia de las barreras de este punto cuántico, pues podemos ver que se abren gaps o no. Bien, esto creo que ya lo ha comentado Alfredo, y entonces voy a pasar un poco a hablar de la física que hay en cuanto a la interacción electrón-electrón en los puntos cuánticos. Entonces, en los puntos cuánticos que hemos visto que se pueden formar en estos sistemas, lo que tenemos es, si tenemos un punto cuántico formado por dos barreras, vemos que se forman estados discretos, que son como los niveles atómicos en un átomo, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es un átomo artificial. Y en estos sistemas, lo que ocurre es que se puede observar el efecto Kondo cuando hay interacción electrón-electrón. ¿Pero qué es el efecto Kondo? Bueno, pues el efecto Kondo, si nosotros empezamos primero con un metal que no tenga impurezas de tipo magnético, lo que veremos es que si medimos la resistividad frente a la temperatura, pues decrece y luego aparece una resistencia residual, ¿no? Debido a eso, a impurezas que no son de tipo magnético, pero esa resistividad decrece, ¿no? Al principio con la temperatura. ¿Qué ocurre si ahora ponemos una impureza magnética que tenga cierto spin? Pues lo que ocurre es que en vez de saturar la resistividad, pues aparece un mínimo en la resistividad frente a la temperatura. Y esto es debido al efecto Kondo, debido a que esas impurezas que tenemos ahora son impurezas que tienen un momento magnético diferente de cero. La observación de este mínimo en la resistividad frente a la temperatura ocurrió en los años 30, en 1930 más o menos, pero no fue hasta la década de los 60 en la que Jung Kondo le dio una explicación en términos del efecto Kondo. Él calculó mediante diagramática las correcciones a la resistividad en función de la temperatura cuando tenemos impurezas magnéticas, y vio que aparecía a cierto orden un término logarítmico que divergía cuando alcanzábamos cierta temperatura. Claro, lo que hizo Jung Kondo fue una teoría perturbativa, pero como el efecto Kondo es un problema no perturbativo, pues tendremos que mejorar esa teoría para poder explicar bien el mínimo en la resistividad, ¿no? Pero sí que Jung Kondo lo que aportó fue la explicación de por qué la resistividad, ¿no? Vuelve otra vez a crecer cuando bajamos la temperatura. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues imaginemos que tenemos nuestros electrones de conducción en un metal y tenemos impurezas con un cierto momento magnético. A altas temperaturas o a temperaturas moderadas, digamos que no juegan un papel muy importante, pero a medida que bajamos la temperatura, el momento magnético de esa impureza y los electrones de conducción, lo que les ocurre es que para bajar su energía, pues se acoplan antiferromagnéticamente. Se acoplan antiferromagnéticamente y forman un estado singlete.
¿Qué ocurre? Que en un metal, si uno tiene una impureza magnética y a su alrededor los electrones de conducción forman un singlete con esta impureza, lo que está haciendo es que a medida que bajamos la temperatura, está, digamos que, en este caso, disminuyendo, ¿no? Los procesos de scattering. Entonces, ese es el origen del por qué la resistividad vuelve a crecer, ¿no? Con la bajada de la temperatura, porque los electrones de conducción como que se anclan alrededor de esa impureza magnética y la resistividad vuelve otra vez a crecer. Bueno, el efecto Kondo, en realidad, como he dicho anteriormente, que Jung Kondo hizo un cálculo perturbativo y de alguna manera brindó una explicación para este efecto. Ese cálculo perturbativo, como he dicho, en realidad hay que mejorarlo, hay que hacer un cálculo no perturbativo para poder explicar hallazgos experimentales relacionados con este efecto. Y son no perturbativos porque lo que nos está ocurriendo es que si tenemos una teoría que es no perturbativa, pues podemos relacionar de alguna manera lo que ocurre en el efecto Kondo con lo que se llama la libertad asintótica, que se manifiesta en los quarks, ¿no? En los quarks lo que ocurre es que si uno tiene dos quarks que están unidos, ¿no? Por un gluón, si intentas separarlo, a medida que haces más fuerza para separarlo, necesitas más y más y más energía. Pues un poco similar pasa lo mismo en el efecto Kondo, ¿no? El efecto Kondo es un efecto no perturbativo, ¿no? Y nuestra constante de acoplamiento antiferromagnético entre los espines de conducción y el espín de la impureza, digamos que se renormaliza con los estados de más alta energía, ¿no? Y vamos bajando esta más baja energía, de tal manera que crece y crece y crece, ¿no? Que es un poco en analogía a lo que ocurre con la libertad asintótica. Bien, bueno, aquí está ilustrado un poco ya la parte más matemática, que es el efecto Kondo, ¿no? Aquí he puesto dos diagramas que son en realidad los diagramas que se calculó Jung Kondo y el hamiltoniano Kondo. Entonces, en el hamiltoniano Kondo, el primer hamiltoniano contiene J, que es la constante antiferromagnética que acopla los espines de conducción del metal con el espín de la impureza. Lo he, digamos que expandido en tres términos en el hamiltoniano que está justamente debajo, que es J más, J menos y JZ, en donde los términos de J más y J menos lo que me dan lugar son a procesos de flipeo de spin. Es decir, si yo tengo mi impureza magnética con un cierto spin, lo que va a ocurrir es que el spin de esta impureza va a ser apantallado mediante transiciones de los electrones de conducción hacia la impureza, en donde se van flipeando el spin. La ecuación que gobierna la constante de acoplo J, bueno, en el caso isotrópico, que es el que he puesto un poco más abajo, es la que se observa en esta transparencia, y de esa ecuación uno puede estimar, por ejemplo, la temperatura Kondo, ¿no? Y puede analizar en función del signo de J, cuando uno tiene un efecto Kondo antiferromagnético o ferromagnético. Y bueno, esa curva, ese flujo de líneas que aparece en esta transparencia, de alguna manera lo que están diciendo es
cómo se renormaliza esas constantes de acoplo a medida que vamos removiendo los estados de más energía, ¿no? Y cómo va cambiando esa constante de acoplo. Bueno, claro, nosotros no vamos a estudiar los metales, sino que nosotros queremos centrar en los puntos cuánticos. Entonces, en el metal ya hemos dicho lo que ocurre. El scattering debido a impurezas magnéticas lo que hace es que se anclen esos electrones alrededor de la impureza y la resistividad, cuando bajo la temperatura, pues aumenta. ¿Qué ocurre en un quantum dot? Pues en un quantum dot lo que me ocurre es que para que se produzcan esos flipeos de spin, es que no sé cómo decirlo de otra manera, para que el spin gire, ¿no?, continuamente en la impureza, ¿no?, a través de las transiciones de los electrones de conducción con la impureza, es necesario en un punto cuántico que los electrones pues, vayan del lado de la izquierda al lado de la derecha. O sea que digamos que el scattering, debido a estos flipeos de spin, favorece el transporte de izquierda a derecha o derecha a izquierda, dependiendo de cómo pongamos un poquito de vallas en el sistema, y favorece el transporte de electrones de un lado al otro. Por lo tanto, la manifestación que tenemos en un quantum dot debido al efecto Kondo es que la conductancia, que es lo que se mide, la conductancia aumenta y aumenta de tal manera que se alcanza lo que se llama el límite unitario. Entonces, en un punto cuántico, para observarlo tenemos que tener una impureza magnética, es decir, que todos los electrones que llenan los niveles de mi punto cuántico, que los suelen hacer en un punto cuántico lateral, de manera que es spin up, spin down, spin up, spin down, están llenos, excepto el de más energía, mayor energía, en donde solamente tenemos un spin, para que así tengamos un momento magnético y nuestro punto cuántico juegue el papel de esa impureza magnética. Y luego los contactos que juegan el papel del metal. Bien, me podéis interrumpir si tenéis dudas. Vale, yo estoy intentando ir un poco deprisa, pero espero no perderme, perder la claridad en virtud de la rapidez. Y Rosa, entonces, sí, dime. oye, te pregunto algo. Digamos, ¿cómo hace este sistema para escoger la dirección left right con voltaje o digamos en qué te va la corriente? Es que te escucho un A poco, izquierda, derecha. no te escucho del todo bien. Ya me acerco un poco. ¿Cómo hace este sistema físico para escoger el electrodo izquierdo, de izquierda a derecha? Entonces, por voltaje, porque el electrodo izquierdo tiene el potencial Sí, químico. lo que se suele hacer es aplicar un pequeñito voltaje, muy pequeñito, de tal manera que induces una corriente en una dirección preferencial, ¿no? Escoges que sea muy pequeñito porque en realidad lo que quieres hacer es probar el transporte en el régimen lineal, ¿no? Y lo que se observa en este caso del efecto Kondo es que digamos que tu punto cuántico es transparente. Si das las condiciones ideales, es transparente para el transporte, ¿no? Tu conductancia, que es 2 veces la carga de electrón al cuadrado partido de h, es el cuánto de conductancia, que es eso justamente. Ok, listo. Muchas gracias. Y bueno, y la temperatura, lo que he dicho, la temperatura tiene que ser suficientemente baja para poder observar el efecto Kondo en temperatura menor que la temperatura Kondo. Ok. Sí, Claro, esto se puede medir eso con propiedades de transporte y también se puede medir, en algunos experimentos se ha medido lo que es la densidad de estados del punto cuántico. Y lo que se observa es que hay un pico a nivel de Fermi, que es justamente la última curva hacia la derecha, en donde se ve la densidad de estados y se ve un pico que tiene una anchura muy pequeña que nos da la escala de energías de la temperatura Kondo y que digamos que es
como la energía de ligadura, ¿no? De ese singlete de spin que hemos formado. Y el hecho de que tengamos a la energía de Fermi, tengamos un pico, perdón, tengamos un pico, es lo que eso se traslada en que la conductancia es máxima, alcanza el cuanto de conductancia cuando tenemos el efecto Kondo, ¿no? Es decir, que aquí se ve un poco lo que ocurre, ¿no? Si tenemos en la curva superior de que está a la derecha, si tenemos la conductancia frente al nivel del punto cuántico que podemos mover con un gate, lo que se observa es que cuando tenemos un número impar de electrones en el punto cuántico, es decir, que el punto cuántico es una impureza artificial magnética, pues a medida que la temperatura la vamos disminuyendo, pues va creciendo la conductancia hacia arriba. Y en los casos en donde tenemos un número par, un número par de electrones que no hay momento magnético, ocurre justamente lo contrario, ¿no? Entonces, esto es un experimento de ya hace bastante tiempo, del 2000. En realidad hay muchísimos experimentos de efecto Kondo en diversas situaciones, pero en este se ilustra que se puede llegar al límite que se llama límite unitario. Y eso es debido a que tenemos efecto Kondo y su manifestación es que en la densidad de estados aparece un pico muy estrecho a nivel de Fermi. Bien, antes he introducido lo que era el modelo Kondo, que, bueno, en ese modelo se ve de una manera muy visual que hay una interacción antiferromagnética, ¿no? Entre los spins del metal y el spin localizado magnético. Pero realmente una manera más realista de explicar lo que ocurre en un punto cuántico con interacción acoplado a dos contactos es mediante el modelo de Anderson. Entonces, en el modelo de Anderson... Sí. Regálame un segundo. No, ya, ahora sí. Profesora, ya puedes continuar. Vale, de acuerdo. Entonces, bueno, en el modelo de Anderson tenemos tres ingredientes. Uno es el hamiltoniano de conducción, que es el de los dos contactos, el hamiltoniano del punto cuántico, que contiene dos términos. Uno de ellos es digamos, el nivel, el nivel del punto cuántico. Aquí está descrito por epsilon d, más una interacción, y esa interacción es la interacción de Coulomb, que es una interacción tipo Hubbard, en donde si yo tengo un electrón dentro del punto cuántico y viene otro, pues para poder acomodarse al punto cuántico, pues necesito pagar esa energía, que es como la energía de carga, ¿no? Y luego tengo la parte que conecta los contactos o la parte de los reservorios con el punto cuántico, que es la parte del hamiltoniano túnel. Claro, este hamiltoniano digamos que no se puede resolver analíticamente, y hay que utilizar pues, técnicas de muchos cuerpos para resolverla. En nuestro caso hemos utilizado la técnica de grupo de renormalización numérico, que se aplica para el caso de transporte lineal, ¿no? Para situaciones en donde podemos asumir equilibrio, pero es una de las técnicas más exactas que podemos utilizar. Bueno, todo esto era en cuestión de reservorios metálicos con la impureza magnética, que hemos dicho que podemos hacer su analogía con lo que pasa en un metal que contiene impurezas magnéticas. ¿Qué pasa ahora si nuestros contactos, por ejemplo, podrían ser de aluminio y se convierten en contactos superconductores bajando la temperatura? Bueno, pues entonces ahora ya la física es mucho, mucho más rica. Claro, ahora ya, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer un poco para empezar a hacer una inspección de qué nos vamos a encontrar si ahora los contactos son superconductores,
es suponer que el gap superconductor es la escala de energía más grande. Entonces, en ese caso, podemos de alguna manera encapsular todo el efecto del superconductor en el punto cuántico, diciendo que hay un nuevo término, que es un término que empareja dos electrones en el mismo punto cuántico, que es el término que aparece en el hamiltoniano que está escrito, que depende de gamma S. Si suponemos que no tenemos contactos y diagonalizamos este hamiltoniano, que sería el del hamiltoniano del dot, con superconductividad inducida por proximidad, lo que vemos es que nos aparece dos estados doblete y estados singlete. Y los estados singlete pues, son entre estados que contienen o bien 0 electrones o bien 2 electrones en el punto cuántico. Podemos construir con estos estados posibles un diagrama de fases que, si lo pintamos en función de gamma S, que hemos dicho que de alguna manera me describe la superconductividad en el punto cuántico, y delta, que en realidad delta es el nivel del punto cuántico. Si voy una transparencia hacia atrás, vemos que delta es 2 veces epsilon d más u medios. Es más fácil representarlo de esta manera. Vemos que nuestro diagrama de fases es este que tenemos aquí. Tenemos como una especie de semicírculo en donde para unos determinados valores de epsilon d, y cuando gamma S no es demasiado grande, lo que vemos es que nuestro punto cuántico prefiere tener un número impar de electrones, spin up o spin down. Sin embargo, cuando aumentamos gamma S, lo que hacemos es favorecer una fase singlete, ¿no? La paridad en la fase doblete es odd, es impar, y en la paridad en la fase del singlet, la fase singlete, es even, ¿no? Porque tenemos o bien 0 o bien 2 electrones. Bien, pero claro, ¿qué pasa si ahora consideramos que el gap superconductor es finito? Bueno, pues ahora ya tenemos y tenemos una energía de carga finita. Pues ahora tenemos que jugar con dos tipos de singletes. Antes solo teníamos un tipo de singlete, que era el tipo BCS, ¿no? O teníamos 2 partículas o teníamos 0 partículas. Pero ahora podemos tener singletes tipo Kondo, ¿no? Lo que se llama Yoshida, los Shiba states o los Shiba singlet, ¿no? Y estos ocurren cuando tenemos una temperatura Kondo que es más grande que el gap superconductor. Entonces tenemos nuestra fase doblete y tenemos nuestros singletes que, dependiendo de cómo sea el gap en relación a la temperatura Kondo, pues serán tipo BCS o serán tipo Shiba. Bien, entonces, bueno, esto es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Cuando tenemos un gap superconductor finito, las excitaciones que hay por encima de ese gap inducen correlaciones Kondo siempre que esa temperatura Kondo sea mayor que el gap, ¿no? Bien, estos Shiba-Rusinov bound states, que no me salía antes. Cuando estos estados ligados, ¿no? Degeneran a energía cero, ahí tenemos el efecto Kondo. Bien, que es un poco lo que también quiere transmitir esta transparencia, ¿no? En el caso en el que nos importa, que es cuando la interacción electrón-electrón es suficientemente grande, mayor que el gap superconductor, puedo encontrarme dos situaciones. En la situación en donde el efecto Kondo no es importante, la T Kondo es menor que el gap superconductor y el estado fundamental es el doblete. Pero en el caso en donde T Kondo es mayor
que el gap superconductor, entonces el spin del dot ahora hibridiza con las cuasipartículas superconductoras y forman el estado Kondo, singlete. Bien, que es un poco lo que ya hemos visto que aparece aquí, ¿no? Entonces, si ahora cogemos, por ejemplo, un gamma S finito y nos vamos moviendo a través del delta, que era el nivel del dot, mediante un gate que podemos aplicar al quantum dot, pues lo que me aparecen son transiciones, lo voy a poner otra vez, pasaríamos de una fase singlete a una doblete y luego a una singlete. Y esto se ha medido experimentalmente en sistemas, en realidad, sistemas normal superconductor, ¿no? Donde la parte normal en realidad lo que hace es un poco como un probe de la física Kondo acoplado a un superconductor. Y lo que se ve es esta especie de loop en medio que lo que me está diciendo es que estamos en la fase del doblete y luego las otras partes más exteriores tenemos la parte del singlete. Nosotros en un trabajo de hace un par de años, mediante el grupo de normalización numérico, calculamos en presencia de un campo magnético y sin ese campo magnético cómo eran estas fases, ¿no? Y lo que hicimos fue también relacionar estos estados de Andreyev con la conductancia lineal, ¿no? Viendo que la conductancia lineal, que es lo que se mide en el experimento, refleja la física de los estados Andreyev y refleja el hecho de que estamos haciendo transiciones de la parte singlete a la parte doblete. También hace tiempo, ya hace bastante más tiempo, casi 10 años, en una colaboración experimental, que son las figuras que están a la derecha, lo que se midió fue la corriente crítica. Y lo que se vio es que cuando tienes efecto Kondo, como digamos que el spin total es cero y se favorece, ¿no?, el transporte de pares a través del pico Kondo, la corriente crítica aumenta. Entonces, lo que se vio es que cuando nosotros tenemos la fase 0, es que no he explicado lo que era la fase 0 ni la fase pi, perdonad. No lo he explicado. Cuando tenemos efecto Kondo, estamos en lo que se llama la fase 0. Se le ha dado esta nomenclatura porque en ese caso la corriente Josephson es proporcional al seno de la diferencia de fases de los superconductores. Cuando estamos en la fase pi, aparece un signo menos. Entonces, en la fase pi tenemos un estado fundamental que es un doblete. En la fase 0, como tenemos efecto Kondo, tenemos un estado fundamental que es el del singlete, el del efecto Kondo, y la corriente crítica es muy grande. Entonces, en la fase doblete, corriente crítica pequeña, y la corriente Josephson depende del seno con un signo menos. En el caso de la fase 0, la corriente crítica es muy grande y la corriente Josephson depende con un signo positivo del seno de la diferencia de fase superconductora. Y eso es lo que se midió en el experimento que está en la parte derecha de la transparencia. Bien, pero ¿qué ocurre? Hay más. O sea, no solamente tenemos la fase 0 y la fase pi, que me dicen que yo estoy en una situación en donde tengo efecto Kondo, un singlete Kondo o un doblete, sino que también existe lo que se llama la 0' y pi'. Y estas fases no han sido detectadas hasta el momento. Para detectarlas, pues habría que medir la corriente Josephson y normalmente la corriente Josephson se mide mediante un squid y son medidas de transporte mucho más complicadas. Pero lo que nosotros vamos a proponer aquí, perdonad, es que se pueden detectar mediante simples medidas de transporte de conductancia lineal, ¿no? Aquí hay, bueno,
digamos que nuestro resultado de alguna manera está reflejado en esta curva que está aquí expuesta, pero voy a explicarla ahora en detalle. Bueno, ¿qué es la fase 0 y la fase pi? Como hemos dicho anteriormente, una tiene una dependencia como el seno y la otra como el menos seno, pero hay un poquito más de explicación ahí, ¿no? En realidad, la fase... es que no puedo quitarme de parte de la transparencia. En realidad, la fase 0 está ilustrada en la figura de la izquierda, en la parte superior, en la izquierda, y se ve cómo tenemos en ese caso tenemos en ese caso que la corriente tiene mínimos un mínimo global. Bueno, es que en esa se ve un poquito mal. Pero lo que hay que fijarse es en la forma de la curva, ¿no? Vemos que cuando la fase es 0, la corriente de Josephson es 0, y en la fase pi, ahí sí que se ve mejor, ¿no? Que tenemos una curva tipo sinusoidal. ¿Qué ocurre cuando tenemos una fase 0' o pi'? Pues tenemos una mezcla de las dos. Cuando es 0', lo que ocurre es que la parte más amplia de la curva, que es la que tenemos justamente en la parte de la izquierda, la curva de colores, en ese caso tenemos una zona que es tipo 0, que de alguna manera coexiste para algunos valores de la fase superconductora, de la diferencia de fase superconductora con la fase pi. Cuando digamos que gana la parte 0 a la parte pi, tenemos una fase que llamamos 0'. Y cuando ocurre lo contrario, cuando gana la pi frente a la 0, pues tenemos una fase pi', ¿no? La fase pi', por ejemplo, tiene un mínimo global en pi, mientras que tiene un mínimo relativo en 0. Y lo contrario para la fase 0'. Es decir, si uno con un squid puede medir la corriente Josephson y está en la fase 0' o pi', lo que vería sería la curva que está en la figura de la izquierda. En la figura de la izquierda están representadas las dos fases, la 0' y la pi'. Porque, por ejemplo, la curva azul, que es cuando delta partido de t condo es 2,2, pues la zona pi es más amplia que la zona 0. En este caso, tenemos una fase pi'. Y en la curva de, por ejemplo, la de 1,6, que es la negra, ahí tendríamos una curva que sería 0', ¿no? Que parece que gana más la 0 que la pi. Bueno, bien, entonces, recapitulando, hemos pasado nosotros de unas fases, que era la singlete-doblete anterior, que describíamos para el efecto Kondo, ahora un diagrama de fases que es un poco más rico, porque hemos visto que también existen las fases 0' y pi', y que esas fases están definidas en función a cómo se comporta la corriente Josephson frente a la diferencia de fase superconductora. Nosotros repetimos ese cálculo y con un cálculo de tipo NRG y observamos esas fases. Pero claro, experimentalmente, ¿cómo podemos observarlo? Bueno, pues aquí está nuestra propuesta, que es incluir un campo magnético. Entonces, si incluimos un campo magnético, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en el caso del campo magnético sea 0, vemos en los puntos alfa, beta, gamma y delta
las diferentes formas que tendría la corriente Josephson, que se corresponden a la 0, 0', pi' y pi. Bien, esas formas me determinan quién es la energía Josephson, que está como una fórmula al final, en la parte de abajo, hacia la izquierda. Bien, esto es lo que ocurre con campo magnético igual a 0. Ahora pongo un campo magnético diferente de 0. Y lo que me ocurre es que ahora, si miro cómo es el diagrama de fases, en donde ahora fijo un nivel del punto cuántico y muevo el campo magnético, que es la figura que está a la derecha. Lo que observo es que si yo me voy moviendo a lo largo de... voy cambiando, por ejemplo, en este caso, T-condo, puedo ir... perdón, T-condo lo he fijado y voy cambiando el campo magnético, puedo pasar de una fase pi' a pi, que es la lupa que está encima, ¿no? Puedo moverme con el campo magnético, ir aumentando el campo magnético y iré cambiando de una fase pi' a pi, ¿no? Incrementando el campo magnético, induzco esa transición. Bien, ¿cómo la detecto? Ya sé que con un campo magnético puedo inducir, porque me he pintado mi diagrama de fases, puedo inducir una transición de pi' a pi. Pues lo que hago es utilizar un modelo semiclásico para calcularme cómo sería a lo largo de esa transición, cuando voy variando el campo magnético en mi sistema superconductor con el punto cuántico, cómo sería la conductancia eléctrica. Y para ello utilizo eso, un modelo semiclásico RSJ, que se llama, ¿no? En este modelo semiclásico yo me puedo calcular quién es I, que aparece en la parte de la derecha de la ecuación, dado una corriente Josephson que aparece en la parte izquierda como primer término de esa ecuación. Y a partir de esa corriente eléctrica, esa I, que aparece en la parte de la derecha, me calculó la conductancia lineal, simplemente derivando con respecto a el voltaje que yo aplico. ¿Y qué es lo que obtengo? Bueno, pues me voy a mover a lo largo de esa curva en donde el campo magnético cambia la fase de pi' a pi y me pinto en las curvas que aparecen en la parte de la izquierda. Vamos a fijarnos en la curva C. Aparece una especie de dip, ¿no? Como un valle, ¿no? Entonces, ese valle lo que me está reflejando es el hecho de que a medida que el campo magnético aumenta, la conductancia, si parto de campo magnético igual a 0 y voy aumentando el campo magnético, la conductancia lo que le ocurre es que aumenta y llega un momento en que ya no puede aumentar más y disminuye. De nuevo, dándome lugar, si pinto esa conductancia eléctrica frente a campo magnético positivo o negativo, me da un dip. Esto es en realidad porque cuando yo calculo esa conductancia eléctrica, que está aquí la expresión, es una función de alguna manera no trivial de la corriente Josephson. De la corriente Josephson a través de el punto cuántico que tiene efecto Kondo. Es decir, el hecho de que yo tenga aquí una transición de pi' a pi, en pi', la energía Josephson, que está pintado en la parte de la derecha abajo, el pi' era el gamma, el punto gamma. Vemos que tiene una forma no trivial, ¿no? Hemos dicho que tenía partes de corriente 0, partes de corriente, creo que es el beta, no es el gamma, es el beta, perdón. Ese es el caso de la pi'. Tiene partes pi, partes 0. Entonces, esa no trivialidad de esa curva, esa forma
no monótona que tiene, y no trivial, se refleja en que la conductancia, a medida que aplicamos un campo magnético, pues aumenta. Pero llega un momento en que atravesamos la fase y llegamos a una fase pi. Y la fase pi, creo que era la fase, me parece que era el alfa, ya es algo sinusoidal. Y en ese caso, cuando yo me calculo la conductancia metiendo una función sinusoidal, la conductancia baja con el campo magnético, ¿no? Porque cada vez me voy adentrando más en esa fase pi. Bueno, esta transparencia creo que la había quitado y lo único que quería decir es que este tipo de fases no han sido medidas, la fase pi' y 0', pero sí que ha sido medida la 0 y la pi. Nosotros lo hicimos anteriormente a través de la corriente crítica, de una manera indirecta decíamos cuando nuestro punto cuántico estaba en una fase 0 pi, pero en este experimento, que es bastante reciente, sí que se ha medido explícitamente utilizando una especie de transmol, ¿no? Que creo que Alfredo lo ha introducido al principio. Entonces, claro, en este experimento sí que deberían de ser capaces de medir quizás estas fases pi' y 0', pero como se ve en las regiones que hemos pintado aquí, esa región pi' en realidad es muy pequeñita y dar con ella es complicado, ¿no? Entonces, quizás en este experimento no es tan fácil observarla, ¿no? Habría que ir a buscarla muy, muy a posta, ¿no? Sin embargo, en nuestros casos, la detección es más o menos, en nuestro caso, nuestra propuesta, es más o menos sencilla porque con un experimento de transporte de la conductancia lineal se podría hacer. Así que, bueno, el principal mensaje de esta charla es que digamos que el interplay, ¿no? El juego que tenemos con las interacciones many-body, con la superconductividad y con el campo magnético da lugar a física muy rica y que esa física se puede manifestar en las propiedades de transporte lineal en los puntos cuánticos, como la detección de las fases pi' y 0'. Y bueno, muchas gracias y siento haber ido tan deprisa como una bala, creo que he ido. Acabando creo que más o menos en 50 minutos. Y quizás el haber ido tan deprisa ha hecho que mi claridad no sea tan grande. Si tenéis alguna pregunta, encantada de responderla. Ok, profe, pues vamos a abrir un breve espacio para ver si hay preguntas de parte del público virtual o presencial. Hola, Rosa. ¿Tú tienes Hola, preguntas? sí. Respecto a lo último que dijo. Sí, pregúntale a Rosa. O sea, ella dijo que la fase pi experimentalmente, digamos que es difícil de medir precisamente por esa región que tenías atrás, pero entonces yo veo que la región, la región de fase 0' sí es grande, entonces porque, bueno, o sea, porque es difícil de medir la fase 0. Si puedes Sí. devolverte dos diapositivas. Bueno, sí, esa no la he comentado tanto porque en realidad para la fase 0 aquí, Sí. a ver dónde está la fase, aquí, ¿no? Claro, digamos que de la fase 0, a ver, aquí tenemos, aquí, en esta curva está puesto cómo podemos ir de la 0, de la pi' a la pi y de la 0' a la pi', ¿no? Claro, para ir desde la 0' a la pi', también digamos que la región es pequeñita, o sea, te tienes que mover abajo en la 0', ¿no? Te tienes que mover abajo en la 0'. Y si vas de la 0' a la pi', lo que se observa en vez de ser, que no lo he comentado, en vez de ser un dip, es un pico, que es este pico que aparece aquí, ¿no? Ese pico que aparece ahí en la figura de la izquierda. Claro,
pero cuando vamos de la 0 a la 0', en realidad la conductancia, que no lo hemos puesto aquí, siempre baja. Luego no hay manera de detectar de la 0 a 0', porque en ese caso las simulaciones que nosotros hemos hecho siempre nos daba que bajaba. Sin embargo, de la 0' a la pi' sí que se podría quizás detectar, pero de nuevo tienes que estar muy pegadito a la 0' abajo para adentrarte en la pi'. ¿Me escuchas? Tendrías un Muchas, pico, que bueno, es pequeñito. vale, profe, muchísimas gracias. Jean-Pierre, hágale, pero ya ahí. Pero bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Jalil y después la pregunta de Johan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, estuvo excelente. Quería preguntar respecto a las propuestas teóricas que de pronto se tienen para la descripción de este tipo de fases. Por ejemplo, digamos, en este caso tengo entendido que estás trabajando con grupos de renormalización, digamos, Sí. desde el punto de vista de campo medio mediante transformaciones de Haber-Stratonowicz, o sea, qué tipos de parámetros de orden surgen y si es posible, digamos, percibir estas fases desde ese tipo, Sí, creo que la curva que puse al principio, esta de aquí, a ver, es que no hay mucho trabajo en estas fases hecho, ¿no? Por eso, porque como tienen una detección difícil, pero uno de los primeros trabajos es el que está puesto aquí en la transparencia, en el medio, que es un trabajo del 99. Y aquí sí que utilizan una especie de campo medio, con eso, con una transformación de Haber-Stratonowicz, y bueno, y utilizan bosones esclavos y hacen teoría de, bueno, perturbaciones, utilizan lo que se llama, ¿cómo era? Es que sí, son bosones esclavos, slave boson mean field theory, es que no me salía. Y en ese caso lo que se ve es que sí, aparecen esas fases pi y pi', pero realmente se parece al modelo del NRG, pero no del todo, ¿no? La fase del pi y pi' es incluso más estrecha, ¿no? O sea que sí que con modelos de bosones esclavos puedes llegar a obtener este tipo de física. Luego también ha habido algún cálculo, creo, con NCA, con Non-Crossing Approximation, y no sé si con ecuación de movimiento se han detectado estas fases a nivel teórico, me refiero. Yo que conozca bien, creo que con una descripción de tipo de bosones esclavos y con grupo de normalización, que es realmente el que te da el cálculo más exacto. Ok, gracias. Y, por ejemplo, respecto a la técnica que tú utilizas para calcular las fases y el grupo de renormalización, ¿qué limitaciones podrías, digamos, tener? Sí, la limitación es que si quieres hacer realmente un cálculo de no equilibrio no puedes, porque siempre al final lo que haces es diagonalizar hamiltonianos y te quedas con el ground state. Entonces, digamos que los estados excitados en tu descripción no entran, ¿no? O sea, el grupo de normalización, pues tienes tu impureza y luego vas discretizando tu banda de conducción y esa discretización hace que primero le acoples a la impureza digamos que un site, un sitio, luego otro, luego otro, luego otro. Y este proceso es un proceso que lo haces mediante diagonalización. Luego la física de un equilibrio no está bien descrita. Eso significa que, por ejemplo, la manera que tiene uno de meter la temperatura aquí es un poco no demasiado rigurosa, ¿no? Lo que haces es que tu espectro discreto de niveles los ensanchas mediante alguna función
y ya está. Y ese ensanchamiento te lo da la temperatura, pero realmente no lo sacas de un cálculo en donde la temperatura esté Listo, incluida. entonces ahora debido al tiempo vamos a proceder con una última pregunta por Vale. parte de John. Joan, pregunta. Hola, Rosa, buenas tardes. Hola, Eh, buenas ante, tardes. ante todo, gracias por, pues, por darnos ese espacio. Y pues mi pregunta es, primero nos planteabas un metal sin impurezas, ¿verdad? Y después nos mencionabas Sí. que inducías pues electrones con impurezas. Mi pregunta es, ¿el efecto Kondo puede escribirse para bosones, por ejemplo? Y si es así, ¿los bosones presentan impurezas? Para bosones. Sí, señora. O sea, ¿te refieres a que en vez de tener un metal hecho de fermiones, tengamos un sistema de bosones? Bueno, o sea, está lo que se llama el efecto, hay lo que sí, o sea, siempre necesitas tener, siempre necesitas tener un spin que apantalle al spin de la impureza. Y tu impureza, en nuestro caso, tiene un spin que es semientero. Entonces, por eso lo apantallas para formar un singlete con fermiones, ¿no? Pero sí que puedes, de alguna manera, en lugar de utilizar el sector del spin, utilizar otro sector, por ejemplo, el de la carga, en donde tengas degeneración, en algún caso, y puedas manejarte con bosones. O sea, el efecto Kondo no es solo un efecto de apantallamiento del spin, sino de cualquier otro número cuántico que tú puedas pensar, ¿no? De cualquier otro pseudospin o de cualquier otra, un número cuántico. Entonces, sí que diría yo que puedes construir un sistema en donde lo que apantalles sea otro número cuántico en un sistema de bosones. Listo, profesora, muchas gracias. Yo te hago la última pregunta. Vale, ¿Puedes colocar la curva alfa, beta, gamma, por favor? sí, Rápidamente. estaba como por el final, creo, aquí. Esta, por ejemplo, ¿no? Digamos que ahí hay dependiendo de la fase, entonces nosotros tenemos una forma sinusoidal y comienza a divergerse la forma sinusoidal, ¿cierto? Exacto, Entonces, sí. digamos, típicamente, cuando la corriente de Josephson diverge de la forma sinusoidal, o sea, yo he visto que eso podría pasar si tuvieras un aislante topológico en la región central. Por ejemplo, el profesor Félix von Oppen tiene un artículo que se llama Anomalous Josephson Effect. Entonces, tienes un aislante topológico Sí, debido a sí. y debido a la giralidad de los electrones, entonces se forma como una anomalía. Esa anomalía, es decir, esa divergencia de la forma sinusoidal, digamos, tiene un mecanismo similar a los aislantes topológicos, o cuál sería como el mecanismo para introducir esa Bueno, anomalía. sí, a ver, creo que es mucho más simple que lo que me comentas de ese artículo. Aquí simplemente lo que está ocurriendo es que la temperatura Kondo depende de la fase. Entonces, claro, normalmente lo que hacemos para decir que estamos en la fase 0 o en la fase pi, es decir, estoy en la fase pi si quien domina es la superconductividad. Estoy en la fase 0 si quien domina es el efecto Kondo. Vale, eso normalmente o siempre hemos pensado que era para cualquier valor de la fase, como ocurre en la curva alfa y la curva delta, ¿no? Que es sinusoidal. O tengo una o tengo la otra. Pero hay situaciones en donde la temperatura Kondo depende de la fase. Y claro, dependiendo si esa temperatura Kondo para esa fase es mayor o menor que el gap superconductor, yo manifiesto o una fase 0 o una fase pi. Es más bien eso. O sea, es como decir
En el caso de la fase de la P-junction, siempre tengo que la temperatura Kondo para cualquier fase es siempre menor que el gap. En la fase 0, lo contrario, y luego hay situaciones que dependen de los parámetros del sistema, en donde mi temperatura Kondo adquiere esa dependencia con la fase, y entonces tengo zonas en la misma curva en donde tengo que la temperatura Kondo está por encima o por debajo del gap superconductor. Pero en el caso que tú dices, podría ser interesante, porque en cuanto que tengas una corriente Josephson no trivial, de alguna manera, te puede dar lugar a este tipo de fenomenología. Oh, ok, sí, pues yo quisiera profundizar un poco más en esto, entonces yo de pronto te haría una pregunta por correo, ¿te parece, profe? Vale, sí, claro, claro. Porque aquí realmente el efecto Kondo nos vale para tener esta mezcla de fases y esta no trivialidad en la corriente de Josephson. Pero si tú ya tienes un material que tiene una corriente Josephson que tiene cierta no trivialidad y cambia con algún parámetro del sistema, puedes tener una física muy parecida. Sí, exactamente, es bastante parecido. Yo te voy a compartir el Claro. artículo, si de pronto lo Vale, puedes. Listo, profe. genial. Sí, Profe, te súper. agradecemos mucho. Ya te libramos para que puedas recoger a tu hija. Entonces, Sí,